Hola, muy buenos días todavía a los que continúan aquí. Yo les voy a platicar un poco de la cuestión de justo de mecanismos de financiación o de los financiamientos de terceros. Les voy a platicar un poquito cómo surgió esta idea o esta solicitud. A raíz, más bien en el año de 2016, a finales de 2016, nos llega como coordinación una propuesta a aplicar a una convocatoria, específicamente la del Fondo de Embajadores de la Embajada de Estados Unidos. Llega aquí a la Cordi. Para esto ya se había detectado, bueno, por parte de Dirección General nos habían solicitado proyectos de atención específicamente de prioridad de esta Dirección General, que en ese entonces fue Calakmul, fue Huaquichula, fue Palenque, ¿no? Coincidentemente, como les digo, a finales de 2016 llega esta solicitud, se busca ingresar uno de estos tres, pues ahora sí, de estos tres proyectos. Se integra la información de Palenque, el proyecto integral, en fin, pasa una serie de procesos y logra ser ganador. Esto es un poco el antecedente de cómo iniciamos con esto de Fondo de Embajadores. Para 2017 sale nuevamente esta convocatoria. Ahí ya teníamos la experiencia del primer proyecto que había sido Palenque, y la Dirección General nuevamente, ahora por medio de la Dirección General, nos manda la convocatoria. Esta convocatoria igual surge con un indicador muy puntual, que era la atención a sismos, puesto que la convocatoria se aperturaba en diciembre del 2017, no tenía mucho de haber pasado pues ahora sí que esta situación de los sismos. Entonces se ingresa nuevamente porque Huaquichula en un primer inicio se había metido como uno de los proyectos que iba a poder competir con Palenque y con Calakmul. Sale de esta convocatoria tanto Huaquichula como Calakmul, y nuevamente en 2017 se integra, pero ya con pues ahora sí con esta situación del claustro, ¿no? Todo lo que pasó en el claustro, todo lo que pasó en la iglesia, en fin. Pues vuelve a competir con otro proyecto que vuelve a ser Calakmul, y pues bueno, ahí sale ganador Huaquichula por esto de los sismos. Entonces en 2019, bueno, el proyecto se presentó, como les vengo comentando, en diciembre de 2017 se sometió a concurso. El concurso es meramente en la Embajada de Estados Unidos, ellos lo mandan a su estado federal, me parece, y ahí hace una serie de fases para ver si es viable o no, en este caso, en Huaquichula, se basó principalmente en la restauración de la pintura mural. Los alcances fueron por parte de esta coordinación en conjunto con el Centro INA Puebla. Es importante señalar que estos proyectos han sido en conjunto con los centros INA, ¿no? El proyecto se desarrolla desde junio de 2018 y bueno, tiene alcances hasta 2019. Particularmente Huaquichula, a diferencia de Palenque, tuvo un menor recurso. La aplicación o convocatoria fue de $200,000, el de Palenque fue de 500,000. Obviamente, por ser mayor el recurso, está planteado a más años. En el caso de Huaquichula solamente fue a 2, ¿no? Se comenzó en 2018 y terminará en este año, si es que no hay otro cierre de gobierno o alguna otra circunstancia en el INA que impida que pueda fluir un poco el dinero. En números estamos hablando que ahorita hemos ejercido, bueno, nos han administrado por parte de la Embajada de Estados Unidos un 30% de ese proyecto, de ese recurso, y el 70% se espera que se esté ejecutando y recibiendo este año. Es importante señalarles que las consideraciones muy importantes con respecto a que si gana o no, o si es acreedor o no un proyecto, es que este proyecto no cubre la conservación de patrimonio natural, trabajos de excavación arqueológica, construcción civil, ni estudios preliminares. Tampoco cubre compra de piezas patrimoniales, creación de réplicas o conservación de restos humanos. En el caso de las publicaciones, no cubre la preservación de material que queda en contraste, que pueda encontrarse en otros lugares, y tampoco cubre la preservación de material de prensa, periódicos, revistas, programas. Este fondo de embajadores va principalmente a la conservación del patrimonio cultural.
infraestructura, así en términos generales. Un poco para aterrizar con respecto a lo que se hace dentro del área, bueno, es un programa de mecanismos de financiación que a la par, cuando se ejecutan estos proyectos con esta primera experiencia, evidentemente hay que hacer toda una serie de estructuras, tanto de informes, de documentación de caminos, de tareas que van acompañando al proyecto, ¿no? La idea de este año es que pues, podamos ya consolidar este programa con respecto a solicitud de mucho mayor, una gama amplia de requirientes y también de patrocinadores. Actualmente nos hemos visto pues, con estos cambios pues ahora sí que de legislación, ya algunas asociaciones ya están impedidas a apoyar en algunos proyectos. También ya se está restringiendo un poco también los apoyos de algunos particulares o de algunas empresas. En fin, lo que les quiero decir es que estaremos buscando las mejores condiciones para poder captar mucho más recursos y que puedan ser, pues ahora sí que algunos proyectos puedan ser ganadores de alguna otra aplicación, no solo de la Embajada de Estados Unidos, sino de otras embajadas. El vínculo, con respecto al vínculo, pues bueno, ya les había platicado al inicio un poco cómo se dio esta colaboración con la Embajada de Estados Unidos. Este año pretendemos que nuevamente se meta a concurso otro proyecto. El año pasado, a finales del año pasado, se volvió a meter Calakmul por la cuestión del Tren Maya, no salió ganador, entonces pues este año estaremos esperando volver a ingresar a algún otro proyecto. Anteriormente estos proyectos, como les decía, eran con la propuesta de la Dirección General. Lo que está planteando Mari Carmen es que este año también sean como de mucho más alcance y que sea más participativo, es decir, que si alguno de estos proyectos, bueno, de estas convocatorias pueden ser aplicadas por alguno de los proyectos de la Cordi, pues sería igual darles ese acompañamiento y pues prácticamente darles todas las herramientas. Un poco para que se den la idea, existe la convocatoria en la página de la Embajada de Estados Unidos, que es pública y la pueden ver aquí arriba, un poco para que vean a detalle. No quisiera profundizar en esto, salvo en alguna otra ocasión, es decir, de decirles qué deben de tener, a quién se le da. Usualmente no puede ser a un particular, tiene que ser a una institución, ¿no?, que esté acreditada, tiene que ser con un proyecto, tiene que ser cofinanciado, ¿no? Es algo que de repente pues, no tomamos en cuenta, pero pues a veces hemos detonado proyectos y necesitamos también garantizarle al patrocinador en general que pues, va a haber una corresponsabilidad, no solo en la protección o el fin del proyecto, sino en el recurso, ¿no? Pues bueno, eso sería a grandes rasgos. No sé si tengan alguna duda, chisme, aclaración. ¿El dinero ingresa directamente al INA o tiene que ser por un tercero? No, ingresa al INA. La ventaja de esta aplicación de embajadores, bueno, sí, la ventaja es que tiene que ser, digamos, de su homólogo en Estados Unidos. Si ella es el fondo federal, aquí tendría que ser pues, una entidad de gobierno y entra directamente a la cuenta concentradora y de ahí se recupera hacia la coordinación. Y ese dinero tiene en específico, digamos, o sea, ustedes ingresaron un proyecto, o sea, ya tienen determinado en qué se va a usar ese dinero. Sí, de hecho es muy importante tu pregunta. El proyecto técnico y la estructura, digamos, financiera, la hace la parte, pues ahora sí que la parte técnica, que son los restauradores, ¿no?, que son ustedes. Igual que en un proyecto CIP, se calendariza, se dice para qué partidas van a aplicarse, qué van a requerir y cómo van a programar su recurso. La embajada no pide programación por capítulo, pide programación por concepto, es decir, si yo voy a decir que voy a requerir 4 palas, ellos dicen, pues sujétate a 4 palas. No es como en el INA, que son el capítulo, la 22, 101, ¿no?, por ejemplo, sino tú vas programando por concepto y por temporada. Una vez que tú gastas ese dinero, lo tienes que comprobar e inmediatamente te vuelven a dar el recurso. Pero este recurso está fiscalizado por ellos, es decir, ellos te revisan, ok, si vas conforme al proyecto que tú me presentaste y que yo te aprobé. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿tienes la limitante también de no poder comprar equipo o ciertos servicios que...? No,
es libre, solamente que no sea, digamos, un proyecto específicamente para la compra de un equipo. Tiene que haber algún concepto, alguna línea de conservación, y que si tú requieres de un equipo, pues bueno, para llegar a ese fin lo puedes considerar. La desventaja, y eso sí les soy franco, es que estos, aun cuando es un recurso de terceros, de la embajada o de cualquier otro, se tiene que seguir sometiendo a la normatividad INAH, ¿no? Entonces se tiene que hacer el contrato, todo lo que aplicamos en el INAH con respecto a ese dinero se tiene que hacer igualito en terceros, ¿no? Entonces a veces no es tan fácil como pareciera, ya no nos autorizan gastarlo como, digamos, como viene planteado en el proyecto, tiene que como traducirse a cuestiones INAH. Entonces a veces en vez de ser un poquito más fácil nos complica, pero han salido los proyectos. ¿Qué requieres tú como área para que un proyecto entre a ser concursable? De ser de un proyecto muy técnico a un proyecto que pueda traducirse para una aplicación. Esa es otra buena pregunta. Aquí principalmente tenemos que basarnos en la convocatoria, ojo. O sea, todos los requisitos que de repente se les pide a ustedes o a los restauradores o a quien aplique el proyecto o lo estructure, tiene que ser con base en la convocatoria. Debe de contener pues prácticamente el proyecto integral, un poco les decía, como el mismo ejercicio del CID, pero tendrá que ir también con algunos indicadores que de una u otra manera impacten en el, pues ahora sí que en el fondo de embajadores o en el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, este año lo que pedían principalmente que el proyecto impactara o tuviera un impacto era en igualdad, en incentivar la economía, era también en violencia, que impactara en la disminución de la violencia y que tuviera una equidad, una igualdad de género. Entonces, lamentablemente, nuestro proyecto, uno de los proyectos que sometimos a concurso, que era Calakmul, no cumplía con estos 4 alcances, entonces, o 4 requisitos, entonces no fue candidato a seguir en las siguientes fases. Entonces, una fórmula como muy exacta no la tenemos como indicadores generales, que es tener un proyecto, tener un buen currículum con quien va a ser el titular del proyecto, porque eso también lo evalúan, también el cofinanciamiento, es decir, que tengamos de alguna u otra manera un recurso que pueda apoyar a los trabajos de este nuevo proyecto, del proyecto que se está sometiendo a consideración. Y bueno, en general les comento, estamos trabajando justo en estos documentos que sean, pues ahora sí que una información general para ustedes que pueda ser de su utilidad, y no solo eso, sino también en una depuración de base de información para que, bueno, como lo ha dicho Mari Carmen, no solo quien esté aquí o quien conozca la información sea quien lo haga, sino que ustedes también de alguna otra manera, si ya no existiera el área o las personas, pues ustedes tengan los elementos y herramientas necesarios para poder ir haciendo su camino, ¿no? Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, de hecho estábamos, Ricardo y yo, para presentar ahorita lo que serían los trabajos que ya se realizaron, lo que fue fruto de todo esto que estuvo platicando Ricardo. Pablo Vidal, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo ha estado trabajando en Huaquechula. Sin embargo, él justo estaba acabando temporada y pues necesitaba un apoyo en pues lo que iba a ser el trabajo de la pintura de las capillas que están en el claustro alto de este convento San Martín de Tours en Huaquechula, Puebla. Entonces, a mí en particular, desde hace muchos años que fui a este sitio, me pareció una pintura extraordinaria, y pues yo le dije que pues a mí me gustaría participar de esa manera con él. Digo, más bien yo me fui a presentar, no me lo preguntó, pero bueno, yo agradecí mucho que estuviera de acuerdo. Y pues como ven, el inmueble sufrió bastantes daños. De hecho, es uno de los inmuebles que están protegidos tanto por seguro como por Fonden. Tanto el inmueble como los bienes muebles y los bienes muebles adosados al inmueble
Lo más grave que sucedió es que justamente la torre, como la pueden ver, tuvo graves daños, estuvo a punto de colapsar, y la espadaña que estaba justo en esta zona donde se ve la lona, estaba detenida con un elemento metálico que, más que favorecer su estructura, acabó por dañar más toda la techumbre, el techo. Ahí pueden ver cómo la lona tuvo incluso que detenerse con esta serie de sacos cargados con arena para hacer un contrapeso, porque la primera lona que se le colocó estuvo francamente a merced del viento y en movimientos particularmente peligrosos para toda la estructura, porque también generaba más deterioro. De hecho, esta es una primera foto de lo que era el interior de la bóveda y bueno, el grave deterioro que tuvo y la pérdida, sobre todo a nivel de la zona del coro. Pero bueno, no voy a entrar en detalles, realmente lo que me importa es que vean al final del día en qué se pudo utilizar este recurso, que no fue completo. No estoy hablando de todo el dinero, de los $200,000 que menciona Ricardo, sino realmente acabó traduciéndose a 270,000 pesos para el año pasado, pero este año va a continuar. Este es el claustro bajo y este es el claustro alto. Del lado izquierdo pueden ver los daños que se sufrió ahí en esta área de las capillas. Lamentablemente desde los 70s le colocaron esta losa que ustedes ven ahí en el techo, que es una losa que le genera muchísimo peso a toda esta área. Sin embargo, de alguna manera funcionó como una especie de cinturón y mantuvo toda esta área agarrada, pero pues de la losa, pero no quiere decir que sea benéfico para la estructura del exconvento. También le habían puesto unas vigas a manera de vestido, ¿no? Para cubrir la losa, pero bueno, como ven, acabaron también por reventar. Se hizo este apuntalamiento en todos los arcos y en la entrada de las capillas con tal de mantener estable, ¿no? Porque pues había el riesgo de que pudieran llegar a tener algunos colapsos. Y ahí pueden ver con mayor claridad la losa y la forma en que estaban apuntalados estos arcos, que justamente en la parte central estaba fracturado. En la parte de la azotea, podríamos decir, había algunas zonas que tuvieron problemas de filtraciones y había la argamasa que unía la mampostería estaba con problemas de degradación y había necesidad de volver a resanarlas para evitar que se filtrara el agua. Esta es una de las capillas aquí de Huacachula, es un San Pablo Apóstol que está, pues es realmente muy bien escenificado. Incluso del lado derecho y del lado izquierdo hay elementos que muestran parte de la vida de este santo. Y pues si se fijan, a pesar de los daños, que estos no son por el sismo, sino son daños anteriores, se encuentra pues bastante completa esta imagen. De hecho, todas estas capillas estaban cubiertas por una pintura que fueron eliminando, hicieron calas en un inicio, en los 60, y después ya fueron recuperando tanto los frisos como algunos de los elementos decorativos. No son fotografías muy buenas. De hecho, Julio se preocupó por hacer toda la línea de fotografía, tanto con luz natural como con UV, pero estas son unas anteriores. Lo que pasa es que, insisto, mi intención no es mostrarles necesariamente ya el caso de Huacachula, eso lo podemos a lo mejor ver en otro momento, pero nada más quería que vieran de qué espacio estábamos hablando. Esta es una de las representaciones más simpáticas y peculiares. De hecho, una de las cosas que me llamó más la atención cuando conocí la pintura de Huacachula, esta escenificación de los penitentes en procesión, ¿no? Bueno, esto es un poco de lo que les decía. Esta es fotografía con luz especial y con ultravioleta.
se fijan con la luz ultravioleta se pueden ver algunos de los escurrimientos típicos que generan a veces las inyecciones con algún tipo de sustancia, ya sea caseinato, ya sea primal, ya sea lo que sea. Aquí hay un acercamiento para que vean qué maravillosa calidad de pintura, ¿no? Bueno, me parece muy buena. Y de hecho, Armando está invitado para ir a finales del mes a ver si podemos hacer unos disparos con difracción de rayos X. Y de todas maneras, yo tomé algunas muestras de cada uno de los colores para poder luego hacer un análisis más profundo. Aquí está la colocación de los andamios y los trabajos que se hicieron tanto de consolidación como de resane. Son generalidades. Se molió piedra del lugar para poder generar las pastas de resane y tratar de igualar con ello el color de la pasta. Se liberaron los resanes anteriores y se pusieron incluso unos elementos para poder hacer una inyección, que ahorita van a ver que este aparato que ven del lado derecho es un aparato que sirve para hacer inyección, pero calculando la presión, y además puede ser una inyección mucho más efectiva por la cantidad de material que se puede mandar a partir de que tienen ustedes este gran recipiente. Funciona como un émbolo que ustedes mueven, y en ese sentido hay también un medidor de presión para justamente evitar el riesgo de que esto, en el momento de hacerlo e introducir el material, presione y genere un estallido del muro, ¿no? Entonces eso a mí me pareció una de las grandes ganancias de conocimiento de este proyecto, independientemente de salvar un área del inmueble. Eso lo ha estado utilizando la empresa con la que estuvimos coincidiendo en tiempo, que es la empresa Skoda, en que pues están haciendo sus inyecciones con este aparato que de alguna manera a lo mejor hasta o lo podemos reproducir o lo podemos comprar. Reproducir, ¿por qué? Porque bueno, me llevé a Edgar y ya veo todo el funcionamiento y sabe cómo hacerlo. Estas son las zonas que se dañaron, por ejemplo, aunque aquí esto era un resane ya en una intervención anterior y ya había habido pérdida de la imagen, se botó así tal cual en el momento del temblor. Entonces se aprovechó, justamente como hay todo un faltante y además acá hay un resane con posiblemente con algo de cemento blanco y mezclas de cargas burdas que dan una tonalidad grisácea. Aprovechamos y lo eliminamos, y ahí justamente los peones o los albañiles que trabajan con esta compañía hicieron perforaciones mucho mayores y pudimos ahí generar esta inyección que les comento. Entonces se aprovechó para no nada más hacer inyecciones superficiales de capa pictórica, sino de muro. Ahí podemos ver cómo está, bueno, además se mejoró todo el acomodo de la piedra con algunas piedras pequeñas y nueva mezcla para reforzar el muro. Y ahí pueden ver, se pone un primer repellado, que es con un material que realmente no nos importaba el acabado, me refiero al color, y era con un material un poco más grueso. Allí se iba aplicando la siguiente capa, ¿no? Para que acabáramos con un aplanado pues fino y un enlucido ya casi prácticamente al nivel del original. Ahí se pueden ver las etapas, ¿no? Aquí está este material que ya les decía, y ya prácticamente cuando seca, pues sí se empata muy bien con el color y no genera nuevas lagunas dentro del faltante. Estas pruebas se hicieron incluso desde antes, ya en algún momento se los había mencionado en otra exposición. Estuvimos participando Salvador, Claudia Salgado y yo en hacer pruebas de velados con diferentes adhesivos, que me fueron, la verdad, de utilidad. Esto se hizo para todo el caso de los sismos, pero me fueron de utilidad para escoger un adhesivo y un material que me sirvió muy bien para poder velar estos fragmentos que al final del día estaban desajustados y que había que quitar para poder
ajustarlos, pero antes poder hacer la inyección. Entonces, creo que los resultados fueron muy buenos, ahí vemos el fragmento completo, y después se volvió a colocar y prácticamente no se nota. No siempre es tan fácil, digo, bueno, no es que haya sido fácil, quiero meditar el trabajo, pero sí nos permitía la técnica constructiva, hacer los cortes, retirarlo y volverlo a colocar. Ahí, en el caso de estos penitentes, hicimos lo mismo, había una fractura importante que había que recuperar, no era tan notorio en un principio, pero luego nos dimos cuenta que sí era grave porque iba de lado a lado, justamente coincidía con el otro fragmento. Entonces, si se fijan, hicimos el velado, eliminamos los resanes estos que eran de intervención anterior, se eliminó un material que había antes y ese que ustedes ven se eliminó y luego se reacomodó algunos de los elementos. Aquí no se ve, me falta una fotografía, pero si se fijan ya en la parte superior ya hubo el retiro del fragmento para poder hacer la inyección. Después ya se hace el primer resane y si se fijan se vuelve a colocar y quedó bastante bien a pesar de lo problemático que era el procedimiento. Entonces, bueno, pues eso es todo, nada más para que ustedes vean que al final del día pues se intentan hacer trabajos interesantes, pero a la vez que generen nuevos conocimientos y que a la vez aprovechen estos recursos que a mí me parece una labor importantísima que vamos a tener que seguir haciendo el área de Mercedes con Ricardo y las personas que colaboran con ellos, porque yo creo que va a ser realmente parte de nuestro futuro, así como estoy viendo la situación de la institución.